Ujú. Bien, vamos entonces a Primera Timoteo y vamos a avanzar desde versículo 12, Dios mediante, hasta el final del capítulo hoy día. Entonces, eh, vamos a mirar aquí qué es lo que va enseñando el apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, voy a leer en la Reina Valera y luego vamos a ir en la Biblia de las Américas. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí va con el nuestro nuevamente, ¿verdad? Eh, Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es interesante que Pablo fue contado fiel antes de ser salvo. Eso entonces nos hace pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Dios está buscando cuando dice buscar hombres fieles, ¿no? Pensamos inmediatamente en el tema o en la forma espiritual, ¿verdad? Pero no significa eso en ese contexto, ¿verdad? Aquí Pablo fue visto por fiel, como incrédulo. Entonces Dios le puso en el ministerio, dice, habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, él fue blasfemo, perseguidor, injuriador de la casa de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero la gracia del Señor Jesucristo fue más abundante, ¿no? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, nuestra sección esta noche. No estoy pudiendo observar muy bien la pantalla, el chat. Entonces, um, me ayudan, por favor, si es posible, en el Zoom y en ustedes que ya conocen, que ya están más familiarizados, por favor, les ruego ayudarme en ese sentido y vamos a continuar ya. Gracias. Entonces, vamos con un tributo a la gracia de Dios. Pablo hace un tributo a la gracia de Dios y es, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encanta cómo Pablo siempre ha estado incluyendo a Timoteo en todo relacionado al Señor. Desde un principio, ¿verdad? Vimos eso. Apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador, ¿no? Nuestra esperanza, nuestro Señor, nuestro Padre, ¿verdad? Y continúa él hablando entonces nuestro Señor aquí. Eh, el mismo Señor de Pablo es el mismo Señor de Timoteo, ¿verdad? Y entonces él dice, gracias, doy gracias al que me fortaleció. No fue la fuerza no está agradeciendo que él tuvo las fuerzas, ¿ya? Hay una diferencia, ¿verdad? Doy gracias que yo tuve las fuerzas. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, doy gracias al que me fortaleció.
Está hablando de recibir fortaleza, recibir fuerza que no es de él mismo, ¿no? Sino es afuera de él, de Jesucristo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde iba a conseguir o de dónde podía conseguir Timoteo esa fortaleza? Bueno, pues es nuestro Señor. Es nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor de Pablo que le fortaleció, es el mismo que le fortalecerá a Timoteo. Regresando aquí esa palabra, fortaleció la Biblia de las Américas lo dice así: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, miremos brevemente esa palabra fortaleció, y es la palabra endúnamo. En realidad, una palabra compuesta, hecha de dos palabras griegas, en y fortalecer. Entonces, en y fortalecer. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, si no tenemos cuidado, ya, podríamos pensar esto que está diciendo, tú sé fuerte en las cosas del Señor, ¿no? Consigue fuerza, dale más duro en las cosas del Señor. Y en realidad, posiblemente uno podría entenderlo así en el español, pero el griego no lo permite. En realidad, lo que está sucediendo aquí es que esta palabra fortaleceos se podría traducir adquirir fuerza, ¿no? Mejor dicho, ser fortalecido, ¿ya? Por lo demás, sé fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Y entonces, como palabra compuesta, esta palabra solo es encontrada en escritos cristianos, no es encontrada en la literatura secular griega, ¿ya? Es una palabra que Pablo se inventó para tratar de explicar qué es lo que sucede en la vida del creyente. Somos fortalecidos el interior es fortalecido de una manera muy particular. Entonces se inventó una palabra, compuso una palabra nueva de dos, ¿verdad? Eh, eh, y vamos a tratar de entender un poco aquí. Mientras que el mundo se preocupa por la fuerza física externa, ¿no? El creyente necesita fortalecimiento interno. Y entonces, esta fue la forma inspirada del Espíritu Santo de describir cómo un creyente realmente se fortalece. Entonces, Efesios 3:16 dice que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en dúnamo, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces, el fortalecimiento es al hombre interior, interno. El hombre interior en realidad es la nueva criatura, es lo que es lo que recibiste al creer en Jesucristo. Dios te dio una nueva naturaleza, lo que llamamos el hombre interior, ¿ya? Pero no es el hombre interior el que viene la fuerza, sino es el Espíritu Santo que tenemos dentro, que mora dentro, es el que es el que fortalece al hombre interior. Entonces la fuerza no está en ti, ¿no? Pero sí está en ti, porque es el Espíritu Santo que llevamos dentro, ¿verdad? Entonces, valga la aclaración, tenemos que comprender exactamente lo que está sucediendo aquí para poder apreciar la realidad del creyente, ¿verdad? Un creyente que no vive a la luz de la realidad
y trata de imaginarse o trata de poner su fe colocar su fe en algo que Dios pues no ha orquestado de esa manera, ¿no? Dios no ha creado que la vida cristiana sea por esmero y por fuerza de voluntad mismo de uno, ¿no? Vamos a, vamos a Filipenses brevemente. Filipenses capítulo 2. Y la verdad es que eh, todo maestro, yo lo digo esto como alguien que enseña, ¿no? Todo maestro quiere ver cambio, ¿ya? En la vida de personas, ¿ya? Eso es claro, Dios quiere ver cambios, pero uno también al enseñar desea que la gente cambie su conducta, que cambie su forma de ser, que madure en otras palabras. Es lo más natural, ¿verdad? Mi hijo Josué tiene 5 años recién cumplidos y él todavía está haciendo algunas cosas que pues con el tiempo yo espero que eso cambiase, ¿verdad? Madure. Sería triste que no cambie, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo similar en la vida espiritual, eh, pero ¿cómo? ¿No? Esa es la cosa. Y muchos maestros a veces nos desesperamos. Y en vez de enseñar y confiar que la palabra haga su labor y que el creyente mediante la fe sea fortalecida y sea enseñada y sea cambiada su forma de pensar para que ese creyente pues entonces empiece a caminar contando con esas realidades que está entendiendo y conociendo, ¿verdad? Preferimos usar la ley, preferimos usar reglas y diferentes cosas que causan cambio. Es cierto, causan cambio. La culpa, por ejemplo, eh, el, el hacer sentir temor, ¿no? Estas cosas sí causan cambios, causan que uno, ¿no? Cambie su comportamiento, pero no es la motivación que Dios quiere que el creyente se aferre. Se da cuenta que el fortalecimiento no es este Timoteo no debía ser fortalecido, es decir, ya pues madurar o ya pues ser fuerte, ¿no? No está diciendo eso Pablo, está diciendo Timoteo, sé fortalecido de nuestro Señor, recibe tu fortalecimiento de Él. Hay una diferencia abismal, ¿verdad? Uno es una fuente inagotable. La otra es, bueno, pues depende de mi fuerza de voluntad. Y la verdad es que hay días que mi fuerza de voluntad es tremendamente fuerte, es cierto, pero hay muchos días que no. Y, y la verdad es que carezco de esa fidelidad, carezco de esa fortaleza, esa emotividad, eh, pues ¿no? Esa fuerza de carácter, etcétera, desde uno mismo, ¿verdad? Y pues ahí es donde entonces Pablo está mostrando. Vamos a Filipenses, pero capítulo 2. Y vemos aquí algo muy precioso. En versículo 12 Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, dice así: Por tanto, amados hijos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, la salvación que ya poseemos, que ya hemos recibido, ¿verdad? Debemos ocuparnos de ello con, con seriedad, ¿ya? Con seriedad. Pero fíjese por qué y vamos a ver y cómo funciona esto, porque el siguiente versículo es lo que nos ayuda a entender. Dice, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Pero ahí está. Dios es el que produce. Dios es el que produce aquel que camina por la fe. Dios produce el querer como el hacer. Y es por su buena voluntad, ¿no? O para su buena voluntad. Entonces, debemos comprender que aunque queremos cambios rápidos, ¿verdad? En nuestras propias vidas, Pablo seguramente está con amor escribiendo a Timoteo, también deseando que Timoteo madure, etcétera, que crezca y que sea exitoso en el ministerio, ¿no? Pero Pablo en ningún momento le coloca a Timoteo bajo la ley para que él haga o no haga y es de esta manera que simplemente haga una lista de cosas y que él sea pues fuerte, que deje de llorar y de una vez, ¿no? Que se ponga las pilas, por decir. Eso no es, Pablo sabe que eso no produce cambio genuino, sino es una cosa externa. Y lo que Dios anhela y busca en nosotros es cambio íntegro. Entonces debemos entender que el fortalecimiento que necesitamos, la fuerza de voluntad, el querer como el hacer, ¿ok? ¿De dónde viene? Pues Dios es el que produce. Ahora, el creyente que insiste en caminar con sus fuerzas, que insiste que Él está haciendo para el Señor, que Él insiste en que hay que hacer obras y que su enfoque está en yo. El Señor va a traer amonestación a su vida para tratar de enseñarle, así no es, ¿verdad? Se va a frustrar ese creyente, se va a frustrar, si es honesto, se va a rendir, tiene que fracasar para darse cuenta, no es así, no es así. Entonces, estos jóvenes, yo les insto, les animo en el Señor, aprendan a temprana edad, no esperen a fracasar como lo hice yo en mi vida cristiana, en mi ministerio, ¿no? En mi hogar, haciendo su mejor esfuerzo por Jesús, si se da a entender. Permitan que el mejor esfuerzo sea de Jesús, que le está esforzando a usted. Sea fortalecido de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios produzca el querer como el hacer. ¿Y cómo produce eso? Bueno, ahí está el caminar por la fe, el contar con nuestra identidad en Cristo y contar con los hechos por la fe y descansar en ello, ¿verdad? Eh, no, no caminar por la fe de ninguna manera implica ser flojo, ¿ya? Es fe activa, estamos activamente confiando en el Señor. Y el Señor nos da ese querer, nos da ese hacer y entonces nos involucra, ¿verdad? Nos coloca en ciertas áreas, así como le colocó a Timoteo en el ministerio. Fue el llamado del Señor, fue el don del Señor, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas cosas son importantes, ¿no? La palabra endúnamo es también usada por Pablo en 2 Timoteo 2:1. Ahora, 2 Timoteo dice, tú pues, hijo mío, fortalécete. Y eso nuevamente es endúnamo, es decir, sé fortalecido, permite o recibe tu fortaleza, ¿no? Tu fortalecimiento de parte de Dios, ¿no? Entonces, y dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, ¿no? Le mandó a Timoteo esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente, el uso único de este mandato en 2 Timoteo 2:1 es que está en la voz pasiva.
lo que indica que Timoteo debía, por la fe, permitir que el Señor lo o interiormente le fortalezca. Entonces, no es voz activa, ¿ya? Ahora, es un mandato de parte del Señor, ¿ok? Es un imperativo, ¿ok? Pero es un imperativo en voz pasivo. Permite que Dios te fortalezca. Ahora el creyente que insiste, nuevamente insiste, no, yo voy a hacer por el Señor, yo voy a hacer por el Señor, voy a hacer con la ayuda del Señor, ¿no? El Señor me va a ayudar. Bueno, pues el Señor te va a levantar cuando te caigas. Sí, probablemente vas a caer bastante en ese sentido, pero no es la manera, no es la forma correcta, no es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Permite, deja por la fe que Dios te esté fortaleciendo, que Dios te dé de su fortalecimiento. Entonces es un vivir por fe, ¿verdad? Así es como Pablo vivió su propia vida cristiana y es la vida que todo creyente debería vivir. Entonces, esto es algo que todos estamos aprendiendo. Yo estoy queriendo aprender esto en mi vida personal. Hay áreas de mi vida que yo ni me doy cuenta, que no estoy descansando en el Señor, que no tengo todavía recién aprendiendo ciertas áreas de mi vida que necesito entender a vivir en el fortalecimiento del Señor y no yo, ¿no? Es en ese no mi fortaleza, no mi fuerza y son cosas generalmente a las que por lo general lo he hecho en mi mente, lo he hecho bien, ¿no? Pues no necesito al Señor si yo lo hago bien, ¿no? Pero cuando empiezo a darme cuenta, pues había sido que nada puedo hacer sin Él, ¿no? Sin mí, nada podéis hacer. O sea que yo no puedo hacer algo bien a no ser que sea Cristo que lo está haciendo mediante los miembros de mi cuerpo, ¿verdad? Como instrumentos suyos. Entonces 12b, porque me tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndome en el ministerio. Miremos por qué llamó fiel a Pablo. La fidelidad es una de las características principales que Dios busca en un servidor, ¿ya? Dios no está buscando habilidad, conocimiento, personalidad, perfección, buena apariencia, riqueza o talento. No, Dios está buscando confiabilidad, ¿ya? Confiabilidad. Entonces, 1 Corintios 4, 1 y 2 dice así, que todo hombre nos considere de esta manera, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice versículo 2, además se requiere de los administradores que a cada uno se ha hallado fiel, ¿no? Constante, confiable. Entonces, versículo 2 dice, esto encarga, dice Pablo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo instruyó a Timoteo a invertir en personas confiables, ¿no? Personas constantes, ¿no? Personas que, a lo que se dedican, ¿no? Pues mantienen cierta constancia en eso, ¿no? Van al trabajo todos los días o están activos, ¿no? Qué sé yo, a lo que se dedican a hacer, ¿verdad? Son continuos. Aunque Pablo fue un fariseo fervoroso con mala teología y un odio hacia los cristianos, era un hombre fiel y eso debemos entender. Era un hombre fiel en todo lo que dispuso su corazón a hacer, incluso antes de ser salvo. ¿Ya? Y entonces Dios dice, lo tuvo por fiel. ¿Para qué? Para que él sea puesto
a cargo dentro de una labor muy particular, muy especial que Dios tenía. Habiendo ya yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo usó tres términos despectivos para describirse a sí mismo. Vamos a desempacar esto un poco. Habiendo yo sido antes blasfemo, este término es bien interesante. Al parecer, se usa bastante en relación a los judíos, pero no es únicamente a los judíos, un gentil también puede blasfemar, ¿no? Ahora, obviamente, cuando hablamos de blasfemia, ¿no? Estamos hablando de hablar en contra de, ¿no? Es interesante que hoy en día, aún en algunos estados de los Estados Unidos, en Inglaterra también, todavía existe una ley, ¿no? Contra la blasfemia. Es interesante, pero no hay casos no se ha tenido casos de enforzarlo en este siglo, ¿no? Pero aún la ley existe. De todas maneras, aquí vemos que Pablo era un blasfemo. Ahora, Pablo no blasfemó contra el Espíritu Santo en ese sentido, pues vemos que en las Escrituras la blasfemia del Espíritu Santo era muy particular. Esa generación judía de los líderes en particular a rechazar las obras del Espíritu Santo, que era claramente, ¿no? Y lo connotaron a Belcebú, ¿verdad? Esto es obra de Satanás y era meramente porque ellos querían mantener poder, control. Y eso no se les va a perdonar, ¿verdad? Eso Cristo dijo. Pero Pablo fue blasfemo, ¿no? En el sentido general de la palabra, blasfemó contra Dios, contra Jesucristo, especialmente, ¿verdad? Un poco diferente. Puesto que Pablo era un fariseo santurrón, su blasfemia no fue directamente en contra de Dios, el Padre, ¿verdad? Porque eso era judío, ¿verdad? Su mentalidad, etcétera. Él era circuncidado al octavo día, pues judío religioso, ¿verdad? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿verdad? Todas estas cosas. En cuanto a la ley, no era cualquiera tampoco, era un fariseo, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia. Entonces, obviamente tenía mucho celo por su religión, perseguidor de la iglesia. Una cosa interesante es el hecho de que vemos en la vida, por ejemplo, de Pablo, el perseguir la iglesia, a veces pensamos es que Pablo se dedicó a tirar piedras al edificio, a tratar de derrumbar edificios, a tratar de cerrar las puertas del edificio, a tratar de traer, ¿no? Acarrear situación así legal contra la organización. Y Pablo no hizo ninguna de esas cosas. Lo que Pablo fue es perseguir a individuos creyentes, personas componen la iglesia. Y cuando hablamos de perseguir a la iglesia, estamos hablando específicamente de lo que es atacar, buscar, dañar, ¿verdad? A personas, individuos. No es la iglesia de Cristo no es una organización, no es una denominación por sí, son individuos, componemos cada uno de nosotros habiendo creído en Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás desea destruir y está siempre buscando, y por eso es como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quién devorar, no es a qué devorar,
No está buscando edificios, no está buscando denominaciones o nombres o organizaciones. Esas cosas no le afecta en sí. Son quién. Él está buscando a quién devorar. Y cuando vemos el ataque a la iglesia, de malas enseñanzas, etcétera, etcétera, eso está afectando a individuos, ¿verdad? Y entonces eso es importante entender, creo, o enfocar. Su blasfemia fue en contra de Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Pablo incluso forzó a otros a blasfemar. Eh, si no blasfemaban, perdían la vida, ¿no? Eh, entonces, habiendo yo sido antes perseguidor, un perseguidor es alguien que busca a otro con la intención de dañarlo. Entonces, nuevamente, estamos hablando de perseguir a personas, individuos, a callarlos, a silenciarlos, a desanimarlos, ¿verdad? Asustarlos, desalentarlos. Sabemos por la historia de la iglesia que Pablo estuvo involucrado en la lapidación de Esteban y muchos eruditos creen que él fue el líder de la persecución de la iglesia que siguió a continuación, ¿verdad? De ese día. Y Saulo estaba de completo acuerdo, dice Hechos 8:1, con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Todos fueron esparcidos, personas, individuos, ¿verdad? Los únicos que quedaron fueron los apóstoles en Jerusalén. Entonces, gran persecución, ¿verdad? Que ocurrió empezando ese día y Pablo probablemente, si no estaba de cabeza, estaba en el centro, ¿ya? Y él estaba participando activamente en ello. En Hechos 8:3 dice que Pablo asolaba la iglesia y arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Nuevamente está asolaba la iglesia, pero ¿cómo? Arrastrando hombres y mujeres, individuos, personas, ¿ya? Que componen lo que es la iglesia. La palabra asolar se usaba para los animales salvajes que destruían la viña o las cosechas. Pablo fue feroz en su persecución, causando la muerte de muchos cristianos, muchas personas, individuos. Hechos 22:4 nos dice, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, Entonces, habiendo yo sido antes injuriador. Entonces, no solamente esas cosas que vimos, pero injuriador, un agresor violento describe a un audaz perseguidor que maltrata a los demás por el placer que obtiene de su agonía. Y Pablo, Pablo no tiene problema en decir cómo era, no tiene problema. Eh, Él no está diciendo, su predicación de Pablo no es yo he cambiado mi vida. La predicación de Pablo es yo predico a Cristo y a Él crucificado y Él me ha transformado, Él me está cambiando. Yo era un perseguidor, yo era un injuriador, yo mataba a la gente por ser creyente. Yo era un asesino, yo los maltrataba, me gozaba de hacerlo, pero Cristo me salvó. Cristo me liberó, me rescató de ello y me puso en el ministerio. Eso es lo que Pablo está tratando de enfocar aquí. Esta palabra podría ser el equivalente de un hostigador vicioso que maltrata sin miedo a otros simplemente porque tiene el poder de hacerlo. Yo me pregunto, si Cristo murió por Pablo,
Y si Cristo salvó a Pablo, el que se llama el primero de todos los pecadores, el que persiguió a creyentes únicamente por ser cristianos, los mató, los siguió, los metió a la cárcel, ¿verdad? Si Cristo les salvó, ¿acaso Cristo no puede salvar a quien sea? Cristo dijo, Pablo dijo, su gracia fue sobreabundante sobre mí, sobre yo, un pecador, el peor de los pecadores. Eh, Podríamos decir que el apóstol Pablo se divertía torturando a los creyentes. Parece haber hecho esto tanto verbal al tratar de que se retractaban y blasfemaban como físicamente a través de palizas que finalmente llevaron a la muerte. Entonces, podemos ver a esto a partir de la siguiente descripción. Dice Hechos 26, 9 y 10. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, ¿no? Um, Versículo 26, Hecho 26, 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Primera Timoteo 1:13 ahora, mas fui recibido, dice. Entonces, imagínese, pero Dios, ¿no? Eh, Increíble en su gracia, ¿verdad? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia y en incredulidad. Debido a la ignorancia de Pablo, Dios le mostró misericordia. Misericordia significa que no obtienes el castigo que mereces. Misericordia habla de que tú tienes que pagar por algo, ¿no? Tú tienes que recibir castigo, ¿no? Pero misericordia viene y dice, no, no te voy a castigar, ¿no? La gracia es diferente, porque la gracia dice, no solamente no recibes el castigo, sino más bien recibes algo a favor que no mereces, ¿no? Como por decir, el pago de tu condenación, ¿no? Pablo realmente pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Esto muestra su ignorancia de la verdad y su incredulidad de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Dice, lo hice en incredulidad. Este concepto tiene sus raíces en la ley del Antiguo Testamento, donde se hacía una distinción entre los que pecaban presuntuosamente y los que pecaban en ignorancia, por hierro. Entonces, típicamente la expiación era posible para el grupo ignorante, pero no para el grupo presuntuoso, ¿ya? Entonces, números 15, 27 a 31, lo voy a leer, dice así, también, si una persona peca inadvertidamente, o sea, una persona que peca en ignorancia, ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado, perdón. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Bien, entonces, avanzando al versículo 14, dice, pero
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces, no solamente el fortalecimiento debía recibir, ¿no? Debían o recibe Pablo. eh, Ahí, perdón, estoy en, perdón, me fui a Gálatas. Dice ahí en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Ahora dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Um, entonces, la gracia de Dios es Dios dándonos bondad que no merecemos. Nuevamente, la distinción entre misericordia, ¿verdad? Misericordia es no recibir el castigo que uno merece, pero la gracia es recibir una bondad, ¿no? Que no merecemos. Algo nos regala, ¿no? Que no merecemos. Entonces, eh, Romanos 5, 20 a 21 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahí va. Entonces, más abundante traduce una palabra griega compuesta la preposición uper, que significa por encima de o sobre, y pleonazo, que significa ser más que suficiente. Entonces, su gracia, ¿verdad? Más que suficiente. Eh, Pablo exclamó que la gracia de Dios sobreabundó o fue excesivamente abundante hacia él. Si la deuda que teníamos era $1,000,000, ¿no? Jesucristo, el pago que Jesucristo hizo era 1,000,000,000, muy por encima del costo de lo que había, etcétera, ¿no? Su gracia ha sido más que abundante para nosotros. Entonces, muy importante entender que la gracia de Dios sobreabundó en la vida del primero de los pecadores, ¿no? Como se llama. Eh, entonces, ¿puede sobreabundar para nosotros? Pues obviamente, claro que sí, de igual manera, ¿no? Eh, y es porque Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Eh, ya fue aceptada esa obra. Tus pecados ya fueron pagados y tratados. Y puedes saber eso con certeza, porque Cristo resucitó, ¿ya? Y porque Cristo hubo, o sea, la razón que Cristo murió era por pagar los pecados de la humanidad. Y entonces cuando Dios le levantó, aceptó esa paga por todo ser humano. Ahora, eh, Pablo está diciendo, todo ese pecado, todo eso que hubo cometido, de los pecadores soy el primero, ¿no? Pero, dice, pero la gracia de Dios sobreabundó, ¿no? Hacia mí. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fe podría traducirse fidelidad. La fidelidad y el amor de Cristo, producidos por el Espíritu Santo en Pablo, fueron en contraste sorprendente a la blasfemia y el odio en su corazón previamente, ¿no? Y nuevamente, ¿de dónde? ¿De dónde Pablo está diciendo, Timoteo? No está, el secreto no está en que tú seas, ¿no? El fuerte. Lo único que causa eso es que uno se endurezca y se vuelva una isla ¿no? Eh, eh, Cristo quiere darnos pues ese mediante su amor, mediante pues su gracia, ¿no? Juan 15, 4 a 5
lo pone de esta manera Juan para explicarnos cómo es. Dice que el creyente debe como en una vid, ¿no? Como en una vid de uvas, ¿verdad? En un viñedo, ¿verdad? La rama para mantenerse no solamente viva, pero para mantenerse con que contenga pues fruto, ¿no? Porque cada ramo en un viñedo, cada rama es importante para producir fruta, ¿no? Eso es lo que pues hace el viñador, ¿no? Lo va preparando para que crezca y produzca fruto. Y Cristo entonces nos dice aquí, ¿verdad? Que Él es la vid, Él es la vida, Él es el jugo, ¿no? De la vid y la vid y la rama, nosotros debemos estar pues junto, unido e incrustado en la vid pues esa vid, esa vida, ¿verdad? Puede pues producir fruto. La rama no produce el fruto, la rama lleva el fruto que la vid produce. Eso es muy claro ahí. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, podemos hacer, pero son macanas, ¿verdad? No es no es algo bueno lo que Dios quiere este, ver fruto suyo, ¿verdad? Entonces, nada de fruto de Dios puede haber. Entonces, a no ser que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bien, entonces la idea es que el fruto viene del Espíritu, el amor, eso es producido por el Espíritu, no por nosotros, no es algo que manufacturamos, que tenemos que enfocarnos, tengo que amar más, tengo que amar más, tengo que amar más. No, lo que él acababa de decir es que si caminamos conforme al Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Y el fruto del Espíritu es estas cosas, ¿verdad? Entonces debemos enfocarnos en caminar conforme al Espíritu, es decir, caminar permaneciendo en Él y Él en nosotros. Su palabra permanece en nosotros y nosotros en comunión con Él, ¿no? Entonces, esto es lo que produce, ¿no? Y eso es lo que está entonces hablando aquí. Palabra fiel y digna de ser recibida, aceptada por todos. Entonces, Pablo quería dar a conocer que lo que estaba a punto de decir era un hecho. ¿Okay? Esto es una realidad. Dice así, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es muy importante entender. Hay muchos que son demasiado buenos para ser salvos, pero ninguno que sea demasiado malo para ser salvo. Hay personas que son demasiadas buenas para ser salvos, pero no hay tal, no existe una persona demasiada mala que no pueda ser salvo. Se da a entender, ¿verdad? Cristo solo puede salvar pecadores, pecadores que necesitan salvación. Una persona que no necesita un salvador, pues que es una persona buena, pues entonces, ¿para qué va a necesitar a Cristo? Son los enfermos, no los sanos, los que necesitan un médico. Afortunadamente, Jesús vino a buscar y salvar a los
que están perdidos. Lucas 19:10, ¿no? Entonces, versículo 15c, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Note que Pablo dijo yo soy, no yo fui. Para enfatizar esta afirmación, Pablo agregó el enfático pronombre personal, yo o ego. Traducida literalmente, la afirmación de Pablo, yo soy el primero, podría leerse en este momento, sin lugar a dudas, soy el mayor pecador de todos los tiempos. Eso es sorprendente, ¿verdad? Que él diga eso. A veces tenemos esta manera de pensar que el creyente al madurar se hace su autojusticia crece, se hace más santo, ¿no? Se hace más como Cristo, menos dependiente de él. Se hace más como Cristo y pues significa que ya no tiene que depender tanto, no necesita tanto de Cristo. El Pablo está diciendo lo contrario. Pablo está diciendo, mientras más entiendo la gracia de Dios, mientras más camino con el Señor, más me doy cuenta de lo vil que soy, de lo necesitado que soy de Él, de que yo necesito depender de Él cada momento, a cada hora. En otras palabras, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿Por qué se le mostró misericordia a Pablo? Dios planeó usar a Pablo como un excelente ejemplo del hecho de que él salva al peor de los pecadores. Por eso digo, si Cristo puede salvar a Pablo, ¿puede salvar a alguien como yo? Pues claro, claro que sí. Eh, dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Mostrase en mí, perdón, el primero, toda su clemencia. Al mostrar misericordia al peor pecador, Jesús demostró su clemencia. Dios planeó esto para darle esperanza a cualquier pecador, sin importar tan malvado que sea. Nuevamente, Cristo salva a pecadores. Mientras más vil o más pecador sea, no puede pues la gracia sobreabunda sobre cualquier pecado. Es la persona buena que Cristo, pues, no tiene cura, no tiene remedio para esa persona. Esa persona se cree sana, se cree, eh, pues, en su propia justicia, está bien delante de Dios. Entonces, la obra de Cristo no le sirve a esa persona, ¿no? Él está yendo por sus obras. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó a que seamos personas buenas, que cambiemos nuestra vida para que el evangelio, para que la gracia de Dios cuente para nosotros. Cristo murió cuando éramos enemigos, enemistados de Dios, cuando éramos pecadores. Eso es la gracia de Dios, ¿no? Jesucristo es perfectamente clemente y paciente con los pecadores, mientras que a veces somos rápidos en condenar nosotros a los pecadores, ¿verdad? Jesús es muy paciente. Jesús es muy paciente. Según Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. No es que se haya olvidado en su promesa, no es que no lo va a cumplir, sí lo va a hacer, según algunos tienen la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Al cambio de forma de pensar. Cuando dice ahí al arrepentimiento,
No dice, como dice generalmente, creer en Jesucristo, o creer en su nombre, o creer el Evangelio. No lo menciona, ¿verdad? Entonces, implícitamente, cuando dice venir al arrepentimiento, quiere decir de cambiar su mentalidad, su forma de pensar acerca de Dios y creer en Jesucristo, ¿no? Está ahí, está todo ahí. Eh, es, es por implicación, está el creer en Jesucristo, ¿verdad? No es el cambiar su vida, no es el cambiar su forma, su comportamiento para ser salvo, ¿verdad? No es eso lo que está hablando ahí, ¿no? Ni en ningún lado, ¿no? El arrepentimiento no es cambiar la vida, ¿no? Eso sería una obra, tener que obrar para ser salvo y somos salvos. Pecadores son salvos por gracia, por la obra consumada de Jesucristo, ¿no? Y eso cuenta a nuestro favor únicamente mediante la fe en Cristo solamente. Esto exalta a nuestro Señor Jesucristo y nos da una idea de su corazón para este mundo perdido y moribundo, porque de tal manera, o sea, exageradamente amó Dios al mundo, tanto amó al mundo, que dio a su único hijo, ¿verdad? Su unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no vaya al infierno, no sea separado de Dios por la eternidad, sino que posea vida eterna, que perdura para siempre. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La gracia de Dios es en el amado. Ha sido algo que Dios ha provisto en Jesucristo. Dice versículo 16, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Entonces, Pablo, la vida pecaminosa, la corrupta vida que él llevaba, religioso, etcétera, blasfemo, perseguidor de la iglesia, ¿no? Todas estas cosas sirve en las manos de Dios como ejemplo para nosotros, de los que habríamos de creer en él para vida eterna. La palabra traducida ejemplo se usó para un modelo o patrón colocado delante de alguien para ser copiado. Jesús usó a Pablo como un modelo de dar vida eterna a todos aquellos que creen, sin importar cuán malvados sean. Abraham es un ejemplo de ser contado justo por la fe. Noé es un hombre que fue declarado justo por la fe. Moisés, David, Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo y nosotros. No hay distinción, no hay diferencia, ¿verdad? La salvación es únicamente mediante la fe sola en Cristo. La doxología de Pablo y rompe, pues, Pablo se explaya, pues, un momento, sus palabras salen, pues, de gozo, ¿verdad? Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no dice, entonces pues cambié mi vida, entonces pues yo soy el, ¿no?, vencedor, yo he cambiado, yo soy diferente con la ayuda de Dios, ¿no? No es ese el mensaje de Pablo. No es yo con la ayuda de Dios, sino es enteramente y gloria a Dios únicamente. Porque yo era esto, yo blasfemo, yo soy el peor de los pecadores. Pero gloria a Dios, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea.
Entonces, Pablo se jacta, pero no en sí mismo, sino en la gracia de Dios. Estas palabras expresan la sincera alabanza de Pablo a Dios por su increíble gracia. Increíble gracia. ¿Cuándo ves la última vez que nosotros hemos pausado para explayar en palabras de esa manera? No porque tenemos que pagarle a Dios, no porque tenemos que tratar de ser como Pablo, sino porque lo estamos viviendo, sino porque lo estamos experimentando, lo estamos pues rebalsando de gozo, porque estamos viviendo a la luz de su gracia. Bien. Filipenses 2, 9 a 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar, creyente, no creyente, porque eso es quien es el Rey de los Reyes, Señor de señores, ¿verdad? Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces, un mandato a pelear. Pablo entonces, después de explayar en cuanto a la gracia de Dios, da pues un mandato a Timoteo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Este mandamiento, esto se refiere nuevamente a las instrucciones, la enseñanza, ¿verdad? Doctrinas, ¿no? Que habían enseñado, que habían recibido de Pablo para Timoteo, de que se quedase en Éfeso, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hablamos de eso la anterior vez, ¿verdad? Lo que estaban enseñando, queriendo ser doctores de la ley o maestros de la ley, ¿no? No tenían ni idea del propósito de la ley. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Pablo le había confiado estas responsabilidades a Timoteo porque reconoció el llamado y el don de Dios de Timoteo, ¿no? Dice en capítulo 4, versículo 14, que vamos a estudiar más adelante, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, 1 Timoteo 1:18c, milites por ellas la buena milicia. Timoteo debía pelear como si estuviera liderando a un ejército o librando una guerra, ¿no? El servicio cristiano no es una vida de relajación y tranquilidad. Tenemos un enemigo real y hay almas en juego, ¿no? Es la verdadera guerra de las galaxias, ¿verdad? Es una guerra entre el bien y el mal, es decir, entre huestes celestiales y las huestes de Satanás. Y hay lo que Dios está queriendo y anhela y desea que cada alma se salve, y Satanás haciendo todo lo que puede para enceguecer a cada alma de creer en el evangelio, ¿verdad? 2 Corintios 4. Entonces, eso es lo que debemos ir captando poco a poco, ¿verdad? Creo que Dios es bueno en ese sentido también, porque no nos hace ver todo. Yo creo que si veríamos toda la guerra de las galaxias que están sucediendo, ¿no? La guerra espiritual que está sucediendo, yo creo que sería sobreabrumador. Yo creo que sería mucho. No lo podríamos tolerar, aguantar.
pero de a poco nos va mostrando la seriedad de la batalla, ¿verdad? Y aquí, pues, tenemos, ¿no? Eh, una, 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 una imagen, ¿no? Y de lo que está mostrando Pablo. Y para los que han visto, han estado y se ha visto en el ministerio las cosas que suceden a veces, pues es una batalla. Y en una batalla, en una guerra, siempre hay heridos, ¿verdad? Siempre hay muertes, siempre hay, es una lucha, ¿verdad? Siempre hay lucha. Y entonces entender cuál es la verdadera batalla. Es una guerra espiritual, ¿verdad? No es contra carne ni hueso. Entonces, manteniendo la fe y buena conciencia. El andar por fe y mantener una buena conciencia fue vital para el éxito de Timoteo como buen soldado, peleando para mantener la sana doctrina en la iglesia de Jesucristo. A mí me encanta esa palabra y muchos sienten por el abuso de que se da en esas dos palabras, sana doctrina, se manipula, a veces se los utiliza para golpear a la gente sobre la cabeza con la ley en realidad, ¿no? Y en realidad esa palabra sana doctrina va en contra de eso mismo, porque es sana, es decir, doctrina saludable, doctrina que produce buena salud espiritual, ¿no? O sea, no está hablando físico, está hablando espiritual. Entonces, una doctrina saludable. Eso es sana doctrina, ¿no? Entonces, nuevamente, Romanos 1:17, bueno, leamos esto, el andar por fe y mantener una buena conciencia fue vital para el éxito de Timoteo como buen soldado, peleando por mantener la sana doctrina en la iglesia de Jesucristo. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo como Timoteo, como Pablo, como tú, como yo, ¿no? El que ha sido justificado por la fe, ¿cómo vive? Por la fe vivirá, ¿no? Por la fe vivirá. Por la fe luchará, por la fe batallará, ¿verdad? A los creyentes, especialmente los pastores y maestros, necesitan mantener una conciencia clara ante el Señor, como Pablo lo hizo evidente en sus escritos a Timoteo y Tito. La buena conciencia es tan importante a la firmeza que uno tiene, ¿verdad? La convicción, etcétera. Primero Timoteo 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso es sana doctrina, produce eso, ¿no? Doctrina que produce sanidad espiritual, sana doctrina, ¿no? Primera Timoteo 1:19, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Luego, primera Timoteo 3:9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. No está hablando de meramente externos, ¿no? Una conciencia, lo más interno, lo más interior, ¿verdad? Que de uno mismo y limpia. Primera Timoteo 4:2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Segunda Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de ser sin cesar noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y así sucesivamente. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro,
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que no estamos en comunión con el Señor, no debemos hacer a un lado nuestra conciencia, sino que debemos identificar el pecado que ha interrumpido nuestra comunión con el Señor y confesarlo a Él. Es decir, decir lo mismo a Dios y decirlo, hablarlo al Señor y decir, Padre, he pecado. El pecado que he cometido es tal, tal y tal, en tal fecha, en tal lugar, qué sé yo. Es decir, decir lo mismo con Dios no es pedirle perdón. Dios, perdóname por mis pecados. No es eso en realidad. El confesar es decir lo mismo en relación al pecado para nuevamente entrar en una comunión, una intimidad con el Señor, ¿no? Pues es el pecado que destruye esa comunión que afecta nuestra conciencia, ¿verdad? Y cuando nuestra conciencia nos está amonestando, ¿verdad? Entonces hay que tomar riendas en el asunto. ¿Sabe por qué? Porque a medida que vayamos, a medida que uno va ignorando su conciencia, ¿verdad? Se va cauterizando. Y llega el momento, pues, que uno ya deja, o sea, uno ya no es sensible a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a las cosas que tiene que ver con ¿no? Un puro corazón, etcétera. Entonces es importante que tomemos importancia en esto que habla la conciencia. Esto nos restaura a la comunión con el Señor. Muchos creyentes no escuchan a su conciencia y se engañan a sí mismos, pensando que todo está bien, mientras nadie se enteró, todo está bien. Momento, tú te enteraste y lo estás ignorando. Yo sé que Dios sabe y Dios sabe y Dios está viendo eso también, pero tú lo sabes y tu conciencia lo sabes y lo está ignorando. Y estás cauterizando, estás volviendo calloso y a tu conciencia. A mí me gusta tocar la guitarra y me gusta tocar con cuerdas de acero más que las de nylon, pero cuando yo toco durante mucho tiempo, mis dedos, aquí las puntas de mis dedos se hacen callosos, no siento nada, se vuelven duros. Y al principio, después de tiempo, si toco la guitarra, pues ¿no? Son sensibles mis dedos. Pero después de tiempo, cuando estoy regularmente tocando, etcétera, la punta de mis dedos se vuelven duros. Y yo puedo tocar mucho y no pasa nada, ¿no? No siento nada. Se han vuelto callosos. Y la persona que ignora la conciencia y que lo deja pasar y que no trata con el pecado en su momento adecuado para confesarlo y arreglarlo con el Señor, se va endureciendo su conciencia, se va haciendo que ya no siente nada, ya no le amonesta. Y eso es un grave error, ¿verdad? Es una situación complicada, compleja. No es para beneficio, ¿no? Ahora vamos a los últimos dos versículos. Dice así, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Con el fin de recordar a Timoteo que por qué su papel en Éfeso como evangelista era tan importante, Pablo le relató la historia de dos falsos maestros que se habían vuelto callosos, que se habían naufragado en cuanto a la fe. Dice, desechando la cual algunos. Entonces hubo al menos dos falsos maestros que rechazaron la fe y una buena conciencia. Cuando hablamos nuevamente de la fe, estamos hablando de la sana doctrina, toda la enseñanza, ¿verdad? En nuestra fe. Similar a la herejía de Galacia, parece que estos falsos maestros estaban rechazando una vida de fe.
Dado que la fe es importante tanto para la salvación como para la vida cristiana, esto podría haber sido una afrenta tanto para la salvación de la fase 1, para justificación, como para la salvación de la fase 2, para salvación, ¿no? Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. ¿Cómo lo hemos recibido? Bueno, vamos a Juan capítulo 1:12. Algunos enseñan que para recibir a Jesucristo hay que pedir, ¿no? O hay que arrepentir de sus pecados, ¿no? O hay que dejar de vivir de una manera, o hay que, ¿no?, rogar a Jesús entrar en su corazón, o hay que hacer una promesa, o hay que comprometer alguna cosa, o hacer un compromiso. Todas estas cosas son obras, y no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por su gracia, un regalo gratuito. ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Juan 1:12 dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, el recibir a Jesucristo no es pedir entrar a su corazón, no es hacer una oración, no es levantar la mano, pasar el pasillo, caminar a la Virgencita, no es ninguna de esas cosas. Es creer en Jesucristo. Eso es recibir a Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios es mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo hemos empezado? Bueno, hemos creído en Él. Hemos creído que Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó victoriosamente sobre todo pecado cometido nuestro, ¿verdad? Y que Cristo nos perdonó mediante ese pago que Él hizo. Él pagó el costo, la pena de nuestra muerte, ¿verdad? De nuestro pecado con la muerte. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Pues de la misma manera, ¿no? De la misma manera que lo hemos recibido. Lo hemos recibido creyendo en su nombre. ¿Cómo caminamos? Creyendo en su nombre. Puesto que también habían rechazado una buena conciencia, su error fue muy probablemente una afrenta a la fase 2 de la salvación. Ellos estaban posiblemente tomando el pecado ligeramente y no animando a los creyentes a ser fieles para confesar sus pecados. Entonces, naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos. Si rechazamos la fe y una buena conciencia, resultará en una caída espiritual, tal como sucedió con estos dos maestros que naufragaron en cuanto a la fe. Naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, note que no fue su salvación la que naufragó, la que sufrió naufragio, sino su fe, ¿no? Entonces, los creyentes que rechazan un diario andar de fe y una conciencia limpia, primero se estancan y luego retroceden en su vida cristiana. Finalmente terminan en un naufragio total con respecto a su fe cristiana. Ya. Y es como que su segundo, el estado postrero llega a ser peor que al principio, ¿no? ¿Es posible eso en la vida del creyente? Absolutamente, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo? Pues rechazar un diario andar de fe y una conciencia limpia, ¿no? ¿Cómo sucede? Poco a poco, ¿no? Poco a poco sucede. Nadie lo hace a propósito necesariamente. Es de a poco, se va haciendo. eh, Santiago menciona también la progresión, ¿verdad? De lo que es el deseo, y el deseo da lugar al pecado, y el pecado entonces concibe muerte, ¿verdad? Y ese proceso que sucede, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo no dudó en mencionar nombres en esta carta a Timoteo. Esta carta fue eventualmente leída en iglesias en todas partes.
Lo que conocemos sobre los errores de estos hombres proviene de este pasaje y 2 Timoteo 2:17, que dice, y su palabra se extenderá como gangrena. Ahora, la gangrena, ¿cómo se trata con la gangrena, verdad? No se juega, ¿verdad? Con la gangrena. Se la corta de raíz, ¿no? La gangrena es muerte, muerte. Se va llevando. Cuando entra la gangrena a un miembro, a una parte del cuerpo, pues deja de, pues se lo mata, ¿verdad? Todo eso. La única forma es sacarlo de raíz, cortando el brazo, la pierna. Tanta gente ha perdido partes de su cuerpo, ¿verdad? Por la gangrena. Cuando entra la gangrena es solo causa tremenda eh, cosa, ¿no? Entre los cuales están Himeneo y Fileto. Entonces esa imagen de gangrena en el mismo sentido, pero espiritualmente, ¿a través de qué? A través de la palabra de estos hombres, a través de su enseñanza, ¿verdad? Se habían extraviado de la fe, ¿no? Y entonces no estaban, además, caminando por la fe y no tenían una conciencia limpia, se habían entonces naufragado, ¿verdad? De la fe. Ellos habían rechazado la fe y una buena conciencia. Entonces, ¿qué sucede? De a poco, ¿verdad? Se va, entonces termina en un estado, si no se corrige, si no se, se corrige como el Señor manda, pues trae gangrena espiritual. Y es por eso que Timoteo, la labor de Timoteo para velar por los hermanos, porque la gangrena si no me equivoco, la gangrena continúa, ¿verdad? No para nomás en un lugar, sino continúa carcomiendo todo. Y entonces, ¿qué va a suceder con toda la iglesia, verdad? Todos los hermanos van a ser afectados, ¿verdad? Y entonces hay que luchar por la casa de Dios, hay que corregir lo que está mal. ¿Por qué? Porque pues, ¿no? Van a sufrir las consecuencias de lo que viene, eh, de rechazar la fe y una buena conciencia. Entonces, ellos habían blasfemado, hablando de Himeneo y Alejandro, ¿no? Y entonces Himeneo estaba ocupado en profanas y vanas palabrerías que conducían a una mayor impiedad, ¿no? Sana doctrina lleva a qué? A sanidad espiritual, a lo que es vivir saludablemente en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? Hacia la piedad, ¿no? La gracia de Dios. Vamos a Tito, Tito capítulo 2. Vamos a ver ahí hablando de impiedad. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 dice, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿quién es lo que nos enseña la impiedad y a la piedad? ¿Quién es qué es lo que nos enseña dejar la impiedad y aferrarnos a la piedad? Pues la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia nos enseña. Y eso es imposible que seamos enseñados por la gracia de Dios, que la gracia de Dios esté activada en nuestra vida, ¿verdad? Si no caminamos por fe, si no estamos viviendo a la luz de su gracia, porque la fe y la gracia, ¿verdad? Van de la mano. Y entonces Himeneo estaba ocupado en profanas y vanas palabrerías. Y eso, esa enseñanza, esa, ¿no? Lleva a qué? A mayor impiedad. Himeneo estaba enseñando que la resurrección ya había tenido lugar y al hacerlo trastornó a la fe de algunos. Se han desviado de la verdad.
diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes entregué a Satanás? Ahora, Pablo entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, esto es importante entender porque algunos pues pueden llegar a una conclusión que no es primeramente el hombre, ningún hombre puede literalmente entregar a alguien a Satanás, es decir, no tiene ese poder. A un creyente es salvo eternamente y ningún hombre puede separarlo del amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Obviamente eso no se está refiriendo de su salvación, como dijimos anteriormente. Pero sin embargo, lo que sí se está hablando aquí es entregarle a Satanás. ¿Dónde está Satanás? Satanás está en el mundo. Satanás está afuera de lo que es la comunión de la iglesia, ¿no? Cuando alguien es disciplinado por la iglesia, es removido de la protección provista por pertenecer a una iglesia local. Obviamente esto es disciplina en el último y en el grado no mayor, de separar o quitarlo, sacarlo de la comunión con los hermanos, ¿no? Y esto es algo muy difícil, pero entendámoslo. Por eso es que debemos entenderlo a la luz de gangrena, de la gangrena. ¿Qué hay que hacer? Con la gangrena no se juega. La gangrena va a matarle a una persona, ¿verdad? Entonces tiene que perder ese miembro, tiene que sacarlo, ese miembro, para que el cuerpo no sea afectado. Eso es por eso que hay que entender en este caso, por ejemplo, la disciplina es pensando en la existencia de la iglesia local, ¿verdad? Y si no se trata con este asunto, y mucha gente se deja llevar por su sentimentalismo, ay, qué torpes, qué duros que son los líderes, que no entienden, que no comprenden, que por qué, ay, le han sacado al hermano. ¿A quién se creen pues estos líderes? No, más bien usted debe dar gracias a Dios por el hecho de que Pablo ha removido esta gangrena de la iglesia local. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque gracias a Dios esa iglesia local va a continuar y van a regresar a la sana doctrina como debe ser, ¿no es cierto? Entonces, son casos que se dan, ¿verdad? Y debemos entender entonces, y por eso es que estamos enseñando a estos jóvenes. Esto es prescripción, mejor es recibir enseñanza, ¿ok? Previa, previniendo, ¿ok? A que tengamos que recibir instrucción correctivo. Ahora, hay momentos que necesitamos instrucción correctivo, es cierto, pero mucho mejor es que si podemos prevenir y entender cuál es el asunto de la disciplina. Y esto lo vamos a hablar la siguiente vez, no lo vamos a hablar esta vez. Nada más estamos viendo un ejemplo aquí. En esta condición, Dios puede usar cualquier medio para enseñarle, incluyendo a Satanás. Dios nos llama a la iglesia local, especialmente los líderes de la iglesia local, a sacar un asunto semejante a eso. Ahora, no le están echando para que no pueda regresar. Eso no es la idea. Están echándole para que esa persona se dé cuenta, para que esa persona cambie su forma de pensar. Estaba errado. Que esa persona deje pues de hacer lo que está haciendo. Y hablando de creyente, ¿verdad? Su enseñanza, su forma de vida no es a la luz de lo que debe ser, etcétera, ¿no? Entonces, en esta condición, Dios puede usar el mundo donde pues no recibirá ese cariño, ese amor, ese consuelo que él tanto necesita cuando le hace falta, pues entonces esa persona recapacita, ¿no? Arregla su situación con el Señor y es restaurado a la comunión.
y vamos a ver casos donde son restaurados dentro de las escrituras, lo vemos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces como la iglesia a veces no entiende la disciplina, entonces es dividida la iglesia. Algunos se van del lado del disciplinado, otros del lado de los líderes, ¿verdad? Y en vez de causar la restauración de la persona como debe ser, ¿qué hacen? Van desde su lado y ocasionan gran tristeza en la iglesia local por no comprender nada más, por nada más no comprender la, la, el principio y la naturaleza de lo que es la disciplina bíblica y que no es para echarle a uno que nunca más vuelva, sino más bien al contrario, para restaurarlo de una forma correcta, ¿verdad? Eso es amor en realidad, amor para que o sea, un amor duro, sí, pero para que esa persona entienda la realidad del asunto, la severidad, ¿no? del asunto, para que aprendan a no blasfemar. ¿Ya? Ahora, si ellos aprendían al día siguiente, si ellos aprendían a poco rato y ellos, ¿no? Pues, ¿por qué no va a ser restaurado? Claro que van a ser restaurados, ¿verdad? Eso es la idea, ¿no? Eso es la idea y el propósito. Entonces viene pues la disciplina y vamos, como digo, la siguiente vez vamos a hablar de lo que es todo con calma, esto de la disciplina para que podamos apreciarlo, entenderlo correctamente a la luz de las escrituras. El objetivo en esta disciplina fue la restauración. La palabra traducida aprendan es la misma palabra traducida como disciplina en Hebreos 12, 5 al 11. Fíjese lo que dice Hebreos 12, 5 dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, el aprender, ¿no? O sea, la palabra es paidebo en el griego. La disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al el que recibe por hijo. Ahora, si uno no es hijo, entonces el Señor no va a estar azotándolo, no va a estar dando disciplina, no es su hijo, ¿verdad? Pero en el caso de su hijo, lo va a corregir, ¿no? Porque lo ama, porque lo quiere restaurar, ¿no? Porque Dios anhela que él tenga crecimiento, que él tenga lo que es una conciencia limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Hebreos 12, 5 a 11, donde habla de Dios disciplinando a sus hijos, se refiere al entrenamiento moral y espiritual de un hijo, ¿verdad? Blasfemar es comunicar deliberadamente que Dios está equivocado y que tú como ser humano estás en lo correcto. Estos hombres estaban blasfemando al negar la resurrección y rechazar la fe y una buena conciencia. Desafortunadamente, sabemos por 2 Timoteo que Himeneo no respondió bien a la disciplina. Ahora, en el caso de Alejandro no sabemos, ¿no? No sabemos lo que sucedió, pero en el caso de Himeneo, 2 Timoteo 2, 16 a 18, dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Bien. Ahí entonces tenemos como, como en resumen, Pablo habla pues de lo que Dios ha rescatado al peor de los pecadores. Su gracia sobreabundó en su vida, ¿verdad? Y se explota en un agradecimiento, una doxología, lo que llamamos en agradecimiento a su gracia, ¿verdad? Viviendo a la luz de su gracia, simplemente otra vez acordarse de su gracia para Pablo era un momento de regocijarse de su gran
gran, pues, de parte de Dios y la grandeza de Dios y lo que ha sido, ¿no? Y luego hemos visto, pues, entonces que Pablo le encomienda ahora, pues, a la lucha, ¿verdad? Que le corresponde a Timoteo, que luche la buena batalla, fortalecido, obviamente, por el Señor Jesucristo y caminando en una limpia conciencia y manteniendo la fe. Y entonces corregir pues errores como vemos en el caso de Alejandro y Meneo, ¿verdad? Um, Bien, hermanos, ahí terminamos. La siguiente vamos a estar continuando con lo que es vamos a ver una doctrina breve, ¿ya? En cuanto a este tema tan difícil, ¿verdad? La disciplina. Eh, y queremos comprender, queremos entender el espíritu correcto de la disciplina bíblica, ¿verdad? Y qué es lo que, por qué Dios nos manda como iglesia local a practicar la disciplina, ¿no? Entonces, espero que esa introducción a eso haya dado un poco de tal vez por un lado abrir el apetito, pero también por otro lado, espero que eh, pues se va entendiendo, ¿verdad? Que el propósito de la disciplina nunca es destruir a un individuo, sino más bien el propósito principal es restaurar a ese individuo. Y cuando se ignora, ¿verdad? Le estamos causando gran daño a esa persona, ¿no? Estamos siendo cómplices con esa persona, pero no solo eso, sino está la gangrena, ¿verdad? En la iglesia. ¿Y qué hace la gangrena? Mata, pues, mata. Es un tema serio, ¿verdad? En la medicina. Y entonces que hay que cortarlo de raíz para que el cuerpo se salve, ¿no? Un buen ejemplo, ¿verdad? Que da el apóstol Pablo.